Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Gladys Terán. Ella es integrante de la terna para conformar el Consejo de la Judicatura y está postulada por la Fiscalía General del Estado. Gladys, buenos días y bienvenida a nuestro programa. Bueno, quizás su postulación es una de las más polémicas. Hay ya varias personas que han salido a los medios públicos, a los medios de comunicación a cuestionar su postulación. Principalmente la acusan de haber estado de alguna manera cercana al correísmo, de haber sido una de aquellas jueces que estuvo como a disposición del correísmo para sancionar en favor de los casos que ellos empujaban. ¿Qué nos puede contestar? Gracias, Janet. Buenos días. Gracias a la oportunidad que tengo de estar ante el país. País, buenos días. Mire, Janet, la gente que ha salido a los medios o a las redes sociales lo hace sin fundamento. Mi trayectoria dentro de mi vida del sector público de 35 años y desde la función judicial de la Fiscalía, yo he entrado por concurso. Inclusive en la Fiscalía, para que se me reconozca, en el 2001 como fiscal participé 3 veces y no es que no se me los dio porque no me merecía. Gané los concursos, pero la tercera vez se me entregó. Luego, para ser jueza de los tribunales penales, también concursé. Y eso fue en el 2005, no había Correa. Luego, asimismo, para la Corte Nacional de Justicia, también concursé. Y que no se le olvide al país que hubo una audiencia en la que se puntuaba 10 puntos en esa audiencia. Y si a mí me ponían 0, ingresaba. Y me pusieron 5. Y yo estuve entre las primeras de todo el concurso. Y con el 5 se me bajó. Si yo hubiese sido correísta, cuando yo participé también por concurso de la Fiscalía, que no se le olvide al país que yo he sido una luchadora y creadora en los concursos y seguiré participando en los concursos, no me dan miedo. Y asimismo fue para la Fiscalía. Se me perjudicó 8 puntos. Los reclamé. Yo aquí tengo a la prensa si se les ha olvidado. Yo reclamé, fue la única postulante que reclamé y le dije a la comisión de selección que se me estaba bajando los puntos. Fui asimismo ganadora. Yo me siento ganadora de ese concurso porque además fui la primera mujer en la lista diferenciada en el año 2011 que ganó la Fiscalía. La segunda ocasión también concursé y ahí me siento ganadora de ese concurso. Y también se le hizo ganar al señor Vaca con todo el respeto que me debe como ser humano y como profesional. Eso es lo que ocurrió. He sido la única que ha reclamado, y también le reclamé a la prensa y le reclamé a la comisión de selección lo que se estaba haciendo. Eso se llama ser correísta. Yo nunca he estado al lado del señor Correa. A ver, uno de los casos, digamos, en el que cuestionan su actuación y su participación y finalmente su decisión es el caso de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Usted integró el tribunal que confirmó las sentencias en contra de estas 3 personas que en ese momento hicieron importantes denuncias en contra de la corrupción. Quisiera que vea concretamente un tuit que recogí de las redes sociales de Fernando Villavicencio. Dice: "Qué dolor y qué burla al país. Gladys Terán, la jueza que ratificó la infame sentencia, desconociendo las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabeza la terna de la Fiscalía". ¿Qué nos puede responder allí? Porque esto fue polémico en ese momento, ¿no? Eso obligó a estas personas a esconderse, a irse a la selva. Algunos de ellos se escondieron en la selva. Entonces, ¿qué podría responder? Había medidas cautelares en ese momento que usted no las acató. Permítame decirle al país y al señor Villavicencio y al señor Clever Jiménez que recuerde. Sí, si bien es cierto que yo fui parte del Tribunal de Casación, no de juzgamiento, del Tribunal de Casación, donde ese recurso es netamente técnico, ya no se revisa prueba, ¿sí? No es menos cierto que cuando se dictó esa sentencia, que fue el 29 de enero del 2014, aún no se dictaban las medidas cautelares de la CID. Eso es falso. Las medidas cautelares se dictaron el 14 de marzo, cuando ya había una sentencia del 29 de enero. Entonces fueron 2 meses antes. Por eso se me dice que yo he violentado los derechos humanos de esas personas, y no es así, porque yo conozco derechos humanos. Yo también tengo un título
en derechos humanos, también tengo un título en Derecho Constitucional y yo sé lo que ocurre con las medidas cautelares de la CID. En ese momento no se las había dictado. Entonces no es cierto lo que se está diciendo. Fueron dictadas el 14 de marzo del 2014. Eso quiere decir 2 meses después. Entonces yo no puedo adivinar lo que puede dictar la CID con relación a eso. Pero ahora, aunque ya es un caso cerrado, sin embargo, pues en este momento y en esta oportunidad, se presenta esta oportunidad para volver a analizar lo que sucedió. Y si usted no recuerda, y si yo no me estoy equivocando, ese es el caso por el que se les acusó de haber robado unos correos electrónicos de los computadores de Presidencia de la República y de Rafael Correa en concreto, y de haberlo también calumniado. Pero eso no sé si en la práctica se comprobó. Y finalmente lo que catalogaron de calumnia, hoy estamos viendo que ha sido verdad. Entonces allí es donde también se cuestiona la calidad de las sentencias, ¿no? Y se vislumbra cómo, o se palpa ya con pruebas sobre la mano, cómo fue la presión sobre la justicia por parte del gobierno de Rafael Correa. Entonces, ¿no es hora también de hacer un mea culpa y de mirar también un poco, mirar para atrás y ver cómo actuaron los jueces en determinados casos? Pues en ese caso tampoco actué yo. No estuve. Pero usted ratificó la sentencia, entonces la hace parte. Son 2 casos, no son los mismos. El caso que usted me está hablando, yo no sentencié. Lo hizo el señor Jorge Blum. Porque yo dije, no es que me excusé, se armó un conflicto de competencia porque quien había conocido en primer momento fue el doctor Jorge Blum. Entonces yo tampoco actué en ese caso de la sustracción o de los mails, absolutamente para nada. Yo no actué en ese caso, yo actué en el caso primero, que venía de un tema de desestimación de una denuncia de maliciosa y temeraria. Yo en ese caso participé, que es muy diferente y es anterior a los demás. Pero, o sea, mire, Janet... Pero la ratificación de la sentencia fue por el caso del robo de los correos, ¿o no? No. ¿Por qué fue la ratificación de la sentencia? La ratificación de la sentencia fue por unas injurias del presidente de la República, las primeras, no del tema de los correos, que ese es otro tema. Es algo de una denuncia de magnicidio, del tema del 30S de magnicidio. El señor Clever Jiménez presentaron una denuncia ante la Fiscalía y luego eso se desestimó. Y luego el juez de la causa que desestimó en la Corte Nacional de Justicia declaró la malicia y la temeridad de esa sentencia. Eso es totalmente diferente al tema de los correos. Pero bueno, yo lo conocí ya en recurso de casación. Como le digo, digamos, en todo ese proceso en torno a Fernando Villavicencio, Clever Jiménez, fue cuestionado durante todo el proceso porque se notaba que había presión del Ejecutivo, en este caso. Ya le digo ahora, pues en ese momento podrían haberla catalogado de denuncias temerarias o de injurias o de no sé qué, pero hoy estamos conociendo la verdad, ¿no? No han sido tan mentirosos como se dijo en ese momento. Entonces, allí, ¿qué se puede responder ahora? O sea, ¿cómo pedir que haya un apoyo, digamos, frontal y total a su candidatura, toda vez que hay un pasado en donde pues existe una sospecha de que hubo tal vez un ceder ante esa presión del Ejecutivo? Pues si cabe, con relación a Gladys Terán, a mí nadie me ha presionado, absolutamente nadie. Primero, yo no era la ponente. Cierto es que fui parte del tribunal y también tengo decisión ahí. Pero si es que se habla de presiones del señor expresidente de la República o del gobierno en sí, no ha existido tal. Personalmente, a mí nadie me ha ido a golpear la puerta para decir esto hay que hacer, o me ha llamado por teléfono a decir esto hay que hacer. Sí, porque yo he sido siempre frontal en mi vida durante la administración de justicia. Si es que eso hubiese ocurrido, les hubiese mandado de mi despacho, hubiese denunciado el tema, pero eso no ocurría conmigo. El otro tema que se le cuestiona es el tema del 30S, que usted hace un momento me manifestó que no tiene nada que ver en ningún caso del 30S. ¿Puede aclarar eso? A ver, en el tema del 30S son algunos juicios, no sé si pasan de 20 o 30 juicios. De lo que yo recuerdo, algún tema de 30S que se lo catalogó 30S fue un tema que se conocía caso Gao y que le decían 30S, porque estaba involucrada, si mi mente no me falla, un señor Martínez, un policía Martínez, que el policía Martínez había participado en este caso y luego en el caso del 30S. ¿Sí? Y si de los 30 o 40 o 50 casos, no sé muy bien,
he resuelto uno que finalmente para mí no es 30S, porque este tema era un tema de tortura que había ocurrido, creo, con algunos detenidos y una supuesta desaparición forzada o una ejecución extrajudicial. Eso es lo que yo he resuelto. Y yo le vuelvo y le repito, si yo hubiese sido correísta, si hubiese estado al mando del señor Correa o del gobierno del señor Correa, los casos más difíciles o emblemáticos o que le favorecían al gobierno, los hubiese tenido yo, los hubiese manejado yo, y no ha sido así. Entonces no se me puede tachar de esa forma por un caso que he resuelto y en casación. Le agradezco mucho su presencia esta mañana y responder a mis preguntas que pues están en este momento sobre la mesa y sobre lo que se le está cuestionando a usted su candidatura al Consejo de la Judicatura. Vale la pena pues discutirlos abiertamente y entiendo hay un proceso en este momento en que pues se puede poner todas esas quejas y denuncias para que sean analizadas por la autoridad competente. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Es tiempo de una nueva pausa. Al volver estará Vicente Albornoz con su segmento Economía para Todos. Yo me despido de una vez. Que tenga un buen día.